Dios y Padre Celestial, gracias Dios, te damos por la vida de mi hermano César. Gracias Señor porque tú lo sostienes, cuidas a él y a su familia, mi Padre Celestial. Gracias Padre porque le ha dado la oportunidad, ese privilegio de prepararse, estudiar y meditarse en su palabra, Señor, para compartirnos lo que tú ya le has enseñado a él, Señor. Le rogamos pues, Señor, que a nosotros abras nuestro entendimiento, nos permita ser reverentes ante ti, Señor, estar atentos a lo que nos dices hoy en esta tarde, noche, Señor. Mi Dios, sabemos que somos personas que nos distraemos fácilmente, Señor, pero le pedimos, Señor, que nos tengan esa conciencia, en esa actitud de prestar atención a tu palabra, Señor. Es muy importante y es muy valioso, Señor, porque tenemos ese privilegio de escucharla abiertamente, Señor. Mi Dios, nos ponemos en tus manos, Padre, y también, Señor, que este mensaje entre en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, porque seguimos batallando, seguimos siendo difíciles personas, Señor, y solamente usted y nosotros lo sabemos, Padre. Sabemos que a veces hacemos pequeños aquellos pecados que cometemos constantemente, Señor, pero no hemos experimentado que la verdadera libertad se encuentra en ser libres del pecado, en no pecar más, Señor, no hacerlo de una manera deliberada, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que llevamos una vida mucho mejor cuando le obedecemos y no pecamos constantemente por lo mismo, Señor. Nos ponemos en tus manos a nuestro hermano César, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es su tiempo, hermano. Dios lo bendiga. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? A veces no tengo la oportunidad de saludarlos a todos, pero pues aquí sí tengo la oportunidad, ¿verdad? Sujaila, Memo, me da mucho gusto verlos. Por causas de trabajo no puedo venir, ¿verdad? Pero me da mucho gusto verlos. Son de las personas que más gusto me da verlos. Bueno, hermanos, como ustedes saben, déjenme acomodo aquí, ahí está. Como ustedes saben, el Salmo 51 es uno de los más hermosos que hay, ¿verdad? Y fue escrito por David. Y es un salmo de arrepentimiento y súplica. Y aquí David reconoce, hermanos, que pecó deliberada y voluntariamente contra Dios y clama por perdón y misericordia. Y es culpable de adulterio, codicia, engaño, traición, abuso de poder y asesinato con todos sus agravantes. Y estos pecados, hermanos, son nombrados en la Biblia como transgresión, maldad, rebelión e iniquidad, que son pecados que Dios aborrece porque son pecados que rompen toda la relación con Dios. Y aunque David fue perdonado, tuvo consecuencias graves toda la vida. Pero el propósito de esta meditación, hermanos, no es ver la gravedad de las consecuencias de esos pecados, sino ver que los pecados pequeños también importan. Y este es el título de la meditación: los pecados pequeños también importan, porque se vuelven repetitivos, habituales, y sin querer, hermanos, sin darnos cuenta, nos llevan a más pequeños pecados, más y más. Pensemos en esos pequeños pecados como mentirillas piadosas, blancas, el juzgar, el criticar, el pensar y hablar mal de los demás, las quejas, el mal genio, el descontento, la pereza, hermanos, malas actitudes hacia los demás, el no querer deshacernos de esos malos hábitos, malas costumbres, la falta de caridad, a veces el no tomar el tiempo para Dios porque estamos muy ocupados, el no leer la Biblia, el no orar, un sinfín de multitud de pequeños pecados que cometemos a diario. Y a lo mejor, hermanos, nos hemos acostumbrado tanto a ellos que el problema sería que, a no ser tan graves, nosotros los justificamos o los ignoramos y no les damos importancia y pensamos que no ofendemos a Dios. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que todos los pecados, sean grandes o pequeños, afectan nuestra relación con Dios.
y son considerados como una ofensa directa contra un Dios santo, y por lo tanto se requiere un verdadero arrepentimiento, hermanos, porque la paga de cualquier pecado es la muerte, como todos sabemos, mis hermanos. Y el Salmo 51 nos hace enfocarnos no en nuestras faltas, sino en la inmensidad del gran amor de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar. Y este salmo también nos enseña 4 verdades. En primer lugar, nos enseña, hermanos, lo que es el verdadero arrepentimiento. En segundo lugar, nos enseña la confesión sincera que sale del corazón. En tercer lugar, hermanos, nos habla de la limpieza moral que solamente Dios provee. Y en cuarto lugar, nos habla de la restauración espiritual que nos transforma. Así que vamos a meditar en este salmo, mis hermanos, y en sus enseñanzas y cómo podríamos aplicarlo a nuestra vida. Y en primer lugar voy a hablar del arrepentimiento. El comienzo de nuestras vidas espirituales, hermanos, empieza con el arrepentimiento. Cuando venimos a Cristo, venimos en arrepentimiento y fe. Pero ese arrepentimiento inicial debe ser practicado por toda la vida. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque pecamos continuamente. Y por eso nuestra profesión de fe bautista de Londres de 1689, en el capítulo 15, párrafo 4, nos dice: puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, es por tanto el deber de cada hombre arrepentirse individualmente de sus pecados conocidos. Y aunque Cristo murió en la cruz, hermanos, e hizo expiación por todos nuestros pecados, y puesto que ya todos están perdonados, entonces, ¿debo seguir pidiendo perdón por mis pecados? Y la respuesta es sí, por supuesto que sí. La pregunta más bien sería si somos conscientes de los pecados que cometemos a diario. En 1 de Juan 1, del 8 al 10, que ya leímos anteriormente, aquí con mi hermano, nos dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como ven, Juan nos habla, hermanos, de que nosotros nos hagamos conscientes de nuestras faltas y que sintamos un verdadero arrepentimiento para confesárselos a Dios. ¿Y cómo es que se expresa un verdadero arrepentimiento? En el Salmo 51, hermanos, David se expresa con un corazón lleno de tristeza, de dolor, de pesar, profundamente contristado y humillado, con una culpa tan terrible por haber ofendido a Dios. Y la manera en que nos habla David de su pecado nos hace ver claramente que él no lo ve como una especie de desliz. No dice: ay, Señor, perdóname, cometí un error, me equivoqué. No, tampoco lo identifica como si fuera una debilidad, sino que nos hace ver, hermanos, que la gravedad de su pecado, y dice: yo he cometido transgresión. ¿Y qué significa eso, mis hermanos? Significa que David estaba reconociendo que había traspasado los límites establecidos por Dios, quebrantó la ley de Dios en todos los sentidos. David menospreció al Señor mismo y no lo tomó en cuenta, hermanos, para hacer lo que quiso hacer. Y cuando alguien quiere hacer lo que quiere, esto impulsa y motiva a los hombres a pecar. Porque pensamos, hermanos, que tenemos la libertad y el derecho de hacer lo que se nos dé la gana, lo que se nos antoja, nuestra voluntad. Y si no tomamos en cuenta a Dios, entonces, hermanos, es cuando se multiplican más nuestros pecados. Isaías nos dice en el capítulo 59, 12, él estando orando por el pueblo a Dios, dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras iniquidades están con nosotros y conocemos nuestros pecados. Y aunque conocemos nuestros pecados, hermanos, ¿qué decimos? Ay, Señor, perdóname, pero lo hice sin querer, es que no me fijé, es que no era mi intención. Pero no reconocemos la maldad que hay en nuestro corazón, hermanos. Y muchas veces el problema es, hermanos, que no estamos viendo nuestros pecados, por muy pequeños que sean, como deberíamos verlos. Y posiblemente esta sea la causa por la que no estamos viendo a Cristo como deberíamos verlo. ¿Y sabes cómo deberíamos verlo, hermanos? Que a pesar de ser el Hijo, fue quebrantado por Dios.
herido y abatido por nuestras maldades, y fue entregado a los hombres, hermanos, para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Fue despreciado, fue escupido, golpeado, pateado, ofendido, humillado terriblemente. Y por si fuera poco, fue martirizado, fue casi desollado, hermanos. Dice Isaías en 59:12 que hasta ser desfigurado. Y el Padre, teniendo todo el poder para salvar a su Hijo, lo abandonó para ser rematado, siendo crucificado cruelmente en esa cruz para pagar por nuestros pecados. Entonces, hermanos, ¿realmente están viendo sus pecados en esa cruz? ¿Están tan conscientes de ellos como para definir sus pecados, hermanos, como Dios lo describe en su palabra? En el versículo 4, hermanos, David estaba viendo a Dios como un Dios justo y santo. Y un Dios justo y santo no pasa por alto su justicia, no juega con el pecado, no puede ser sobornado, no trata el pecado como si fuera nada, hermanos. Y David sabía que había ofendido a Dios. Y por eso él en el Salmo 32:3 dice que mientras él cayó, sentía que se consumían sus huesos. Porque a pesar de todo, hermanos, David amaba a Dios. Y lo que resalta a la vista en este salmo, hermanos, es que David creía que Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Y lo que anima a un pecador arrepentido a venir a Dios, hermanos, es saber que Dios es misericordioso. Y por eso dice David en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, ten compasión de mí y borra mis rebeliones. En segundo lugar, hermanos, un corazón arrepentido reconoce su pecado y sentirá un malestar de culpa por ellos y tendrá la necesidad de confesárselos a Dios. ¿Y cómo debemos confesar nuestros pecados a Dios? Bueno, esta confesión, hermanos, debe ser sincera. Debe brotar de lo más profundo de nuestro corazón. Debe ser la expresión de una angustia que estamos experimentando y de un sentimiento de culpa y dolor que está en nosotros, hermanos. Miren lo que dicen los versículos 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David admite su pecado y lo confiesa abiertamente. Y muchas veces, hermano, lo difícil es decir, sí, ese es mi pecado, yo lo hice. Aunque la mayoría de las veces, hermano, solo lo admitimos cuando somos descubiertos o cuando somos confrontados con alguien. David lo admitió solamente cuando Natán lo confrontó. Y fue cuando David, lleno de vergüenza y humillación, cayó de rodillas y dijo: yo he pecado contra mi Señor. Y en esta parte, hermanos, David se dio cuenta que tenía algo más que decir. No podía decir, ay Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, no. Porque si él quería su perdón, hermanos, él sabía que estaba ante un Dios todopoderoso, omnipotente, soberano, justo, santo, que aborrece la mentira. Y no podía ni debía, hermanos, ocultarle nada. Tenía que confesarle todo a detalle. Y yo creo que David, tirado en el piso con su rostro postrado en tierra, le dijo: sí, Señor, yo lo hice a voluntad, con toda conciencia, con toda la intención. Traicioné a mi amigo, a mi siervo Urías. Codicié a su mujer y se la quité. Y después lo maté. Fui cruel, soberbio, perverso, malvado, y no me importó quebrantar tus mandamientos. Y aún así traté de ocultártelo. Y yo pienso que David, hermanos, siguió conversando con Dios porque tenía muchas cosas más que decir del asunto. David sabía, hermanos, que la ley determinaba que debía confesar su pecado, debía expresarlo, no nomás a Dios, sino a Betsabé, a sus hijos y probablemente a toda la nación. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y lo que Dios quiere es que tú le digas: sí, Señor, tú tienes razón, yo estoy pecando contra ti. Él quiere que tú lo reconozcas y se lo digas.
Así como dice el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y en el Salmo 38:18 dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Hermanos, Dios es omnisciente y omnipresente, y la realidad es que no podemos actuar como si Él no existiera, como si no se diera cuenta de nada, hermanos. David pasó casi un año sin confesar su pecado. David estaba como si Dios estuviera mirando para otro lado, y muchas veces nosotros actuamos así también. ¿Han visto ustedes esa gente que dice, excusándose, sí, yo lo hice, pero es que no era mi intención, es que lo hice sin querer, es que fui provocado? Así que ese pero, hermanos, es una excusa para no aceptar la culpa. Tenemos, hermanos, que reconocer nuestros pecados, porque solamente así Dios puede hacer cambios en nuestra alma. Debemos decirle, sí, Señor, tú tienes razón, yo sigo teniendo problemas con mi manera de ser, sigo haciendo cosas que te ofenden, pienso cosas perversas, soy egoísta, rebelde, contradictor, y no quiero reconocer mi maldad. Hermanos, estas palabras que escribió David, inspirado por el Espíritu Santo, o cualquier palabra de la Biblia, debe hacernos ser más sensibles a nuestros pecados. David fue hecho sensible a sus pecados de una manera como no había estado anteriormente. David ya no estaba pensando solamente en lo que pasó con Betsabé y con Urías. Él estaba siendo más consciente de muchos otros pecados más en su vida, hermanos. Incluso él supo que siempre estuvo en pecado. Y por eso escribió en el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él supo que estaba en pecado. Como nosotros sabemos, hermanos, que estamos en pecado porque diariamente cometemos pequeños pecados que hasta parece que no son desapercibidos. Y te pregunto, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú te confesaste a Dios así? ¿Cuándo fue, hermanos, que le pediste perdón a Dios con un corazón entristecido, dolido, humillado? ¿Puedes recordar ese momento, hermanos? Quizás no lo recuerdas porque a lo mejor no fue de una manera muy sincera o sentida. O a lo mejor, hermanos, porque hace mucho tiempo que no sucede. Y no sucede, hermanos, porque a lo mejor no estás viendo tus pecados como deberías de verlos. ¿O será que porque hace mucho tiempo que no pecas? En el caso de David, hermanos, Dios fue misericordioso en enviarle al profeta Natán para confrontarlo. ¿Cómo recibes tú a los que son enviados por Dios a tu vida para que puedas ver lo que tú no ves y puedas ver lo que está afectando tu vida espiritual? David no estaba tan consciente como debería estarlo, hermanos, respecto a cómo sus pecados habían afectado su relación con Dios, con su familia, con el pueblo que él gobernaba. Pero Natán lo hizo consciente. ¿Cómo recibes tú a los Natán en tu vida? Y cuando somos confrontados, hermanos, reconocemos nuestras faltas. Y si reconocemos nuestras faltas, ¿realmente nos arrepentimos? Y si nos arrepentimos, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué hacemos? Un corazón arrepentido, hermanos, está consciente de la necesidad de perdón, de gracia, de misericordia. Y si tú estás realmente arrepentido, hermanos, vas a clamar por piedad, hermanos. Vas a pedirle perdón a Dios y que no te trate como mereces por tu pecado. Y te vas a comprometer con Dios, hermanos, a ser más sensible a esos pequeños pecados que cometemos a diario. En tercer lugar, hermanos, un corazón arrepentido también desea ardientemente la limpieza moral que solamente Dios puede dar. Dice el versículo 1 y 2, borra mis transgresiones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David quiere limpieza, no quiere seguir igual. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste así? ¿O tu vida de oración se resume a un listado de cosas que solo tú quieres? Porque si es así, mi hermano, entonces estamos pidiendo mal. Como dice Santiago, para gastar en nuestros deleites. Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero Él quiere que nos acerquemos a su manera, como lo dice en su palabra, no como nosotros pensamos o como queremos. En Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. En cuarto lugar, hermanos, un corazón arrepentido quiere la renovación espiritual que obra el Espíritu Santo. Y dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabe que necesita reconciliación, hermanos, pero también sabe que necesita transformación. Él, hermanos, no quiere quedarse como él era, él quiere cambiar y por eso dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, cámbiame, transfórmame, quítame esas actitudes carnales, Señor, ya no quiero seguir batallando con los mismos pecados, con las mismas cosas, ayúdame a cambiar mi forma de vivir, mi forma de hablar, mi forma de pensar, ayúdame a quitar estas conductas, Señor, que no te honran a ti. Cámbiame, transfórmame, hazme una nueva criatura, Señor. Un hombre cualquiera, hermanos, puede echarle la culpa a la suerte, a la casualidad, a las circunstancias o al otro que está a un lado, pero David estaba diciendo, sí, Señor, yo soy el problema, cámbiame a mí, ya no me quiero excusar en esto, ni en aquello, ni en lo otro, no quiero echarle la culpa a mi esposa, al trabajo, al jefe, yo, Señor, yo soy el culpable, cámbiame a mí, Señor, y vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste así? Y en quinto lugar, hermanos, un corazón arrepentido lamenta el tiempo perdido por causa del pecado y anhela, hermanos, volver a ser útil en el reino de Dios. Por eso dice el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. David, hermanos, se había quedado con la boca cerrada. David ya no hablaba del Señor, ya no le cantaba a Dios y por eso él está pidiendo, Señor, transfórmame, ayúdame, Señor, a volver a hablar de ti, a cantarte con gozo, abre mis labios. David sabía que su pecado, hermanos, había afectado su relación con Dios y con todo el mundo alrededor. Y así nos pasa a nosotros, Señor, nos pasa a nosotros, hermanos, porque nuestros pecados también afectan a los demás. Los pecados no se quedan con nosotros, los pecados inciden. Y si un pecado te posee, hermano, ya está afectando al que está al otro lado tuyo. Y solamente Dios, hermanos, puede llevarnos a ese verdadero arrepentimiento y llevarnos a reorientar nuestras vidas para volver a servir a Cristo y a vivir para su gloria. Dios, hermanos, no quiere que seamos el cascarón de una vida religiosa. Dios quiere, hermanos, que la relación con Él sea algo íntimo, algo verdadero, una expresión real de lo que sentimos por Dios. Dios quiere nuestro amor, quiere nuestro corazón, hermanos. Él no quiere sacrificios. Lo dice el versículo 16, dice, porque no quiero sacrificios que yo lo daría. No quieres holocaustos. Dios no quiere que seamos como el pueblo de Israel, hermanos, que sacrificaba una multitud de animales para el perdón de sus pecados y después volvía, hermanos, a hacer los mismos sacrificios por los mismos pecados. Nosotros podemos venir al templo juntos, congregarnos, alabar a Dios, cantarle, oír la palabra, leer la Biblia, orar, incluso, hermanos, hasta hablarles a los demás de Cristo, pero si no les damos nuestro corazón, si no le amamos, hermanos, no le estamos dando a Dios lo que Él quiere. Para Él, el verdadero sacrificio es un corazón arrepentido, hermanos, un corazón humillado que reconoce sus faltas por muy pequeñas que sean. Dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y un corazón arrepentido, hermano, es un corazón contrito, y un corazón contrito es un corazón hecho pedazos por haberle ofendido a Él. Así que debemos pedirle a Dios, hermanos, que destroce esa dureza de nuestro corazón y para que penetre su Espíritu Santo y nos haga más sensible a esos pequeños pecados que cometemos a diario.
Y te pregunto una vez más y por última vez, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste al Señor así? ¿Cuándo fue la última vez que tú, consciente de tu pecado, expresaste un verdadero arrepentimiento y reconociste la maldad que hay en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez? Y finalmente, mi hermano, Cristo siempre, siempre te está llamando. Él quiere que vengas a Él. Su trono, hermanos, es un trono de gracia, de misericordia. La gracia y misericordia que tú y yo necesitamos. Porque si realmente, hermanos, te has arrepentido, vas a comprometerte una vez más con Jesucristo, a amarle, a servirle, a obedecerle. Y Él nos invita, hermanos, cada día, hermanos, cuando más conscientes estamos de nuestras faltas, a venir con mayor prontitud a su presencia, a confesárselos, para que Él pueda restaurarnos, levantarnos, hermanos, y usarnos para su gloria. Porque Él dice, venid luego y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que, mi hermano, reconoce tus pecados, por muy pequeños que sea, a diario, mi hermano. Y arrepiéntete verdaderamente y confiésaselos a Dios para que Él pueda limpiarnos de todas esas impurezas que contaminan el alma y pueda transformarnos para que cada día nos haga más semejantes a su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, reconocemos que hemos pecado contra ti y que te hemos ofendido grandemente, Señor. Ten misericordia y perdónanos, por favor. Y quita de nuestro corazón todo aquello que nos pueda llevar a pecar contra ti. Ayúdanos a ser humildes para reconocer nuestras faltas, por muy pequeñas que éstas sean, Señor. Y por favor, lávanos de toda maldad para que puedas transformarnos. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu perdón y por tu Hijo Jesucristo, que lo mandaste a morir en esa cruz. Y Señor Jesús, ayúdanos a reconocerte como nuestro único Salvador, Rey y Señor de nuestra vida. Guíanos con tu Espíritu Santo para que podamos vivir una vida que te agrade, que te glorifique, que te honre, que te alabe, obedeciendo tus mandamientos. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, por tu amor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a esforzarnos cada día, a amarte, obedecerte y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Aquí con el hermano.